Buenas noches. Este es el Ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie El Ministerio del Matrimonio. Y esta es nuestra enseñanza número 9. Y el tema es el perdón en el matrimonio. El perdón en el matrimonio. ¿Qué fue el último tema que vimos? Estábamos hablando de la comunicación, ¿verdad? Entendiendo que ya sentamos las bases para tener una buena comunicación, teniendo buenas metas, buenos propósitos para ello, sabiendo, teniendo los principios de Dios para comunicarnos, pues supongo que será más fácil entendernos. Y aquí es donde viene también este punto muy importante dentro del matrimonio, que es cómo debo perdonar. ¿Cómo debo perdonar? ¿Por qué? Porque si no hay perdón, hermano, lo que va a afectar en nuestro matrimonio es la unidad, la comunicación, el amor, la armonía, incluso la obra que Dios quiere realizar en tu matrimonio. ¿Sí? Si no hay perdón, si no nos sabemos perdonar, ¿qué va a afectar? Bueno, nuestra unidad, la comunicación, el amor, la armonía, la obra que Dios quiere realizar. Pues todo, ¿no? Y aquí hay una situación bien importante. Es probablemente el matrimonio es la relación que tenga mayor potencial para el resentimiento. Escucha lo que te estoy diciendo. Probablemente la relación matrimonial, de todas las relaciones que hay sociales, entendemos eso. La relación matrimonial es muy probable que tenga el mayor potencial para que exista resentimiento. ¿Por qué? Porque es la única relación humana en la cual un hombre y una mujer están juntos para toda la vida. O sea, se ven todo el tiempo. O sea, puede ser que con una amistad tú tengas un conflicto, pero se va y luego se te olvida, ¿no? Ya la mañana siguiente dices, igual y ya no te acuerdas, pero cuando tienes un conflicto con tu esposo o con tu esposa, pues no se va. ¿Sí me entiendes por qué estamos hablando esto? ¿Cómo? No escuché. A menos que lo corran. Pero ven lo potencial que existe en la relación del matrimonio. Si no se ejerce de una forma correcta el perdón, puede haber resentimiento, odio, ira, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vida juntos. O sea, compartes con tu esposo, con tu esposa compartes más que con cualquier otra persona. Entonces debemos entender esto, en el matrimonio ambos estamos expuestos a situaciones de presión y momentos de tensión. ¿Sí? Siempre vamos a estar expuestos a situaciones de presión, momentos de tensión, situaciones de conflicto, de desacuerdo, ¿sí o no? ¿O todo es fácil y sencillo? No, es que la verdad es que no es fácil ni sencillo. ¿Por qué? Porque hemos entendido, somos dos personas diferentes. O sea, hay dos cabezas, ¿no? Hay dos cerebros que están ahí funcionando, dos corazones. Eh, no siempre van a ir hacia el mismo lugar. Se debe de buscar, que eso es otra situación, ¿no? Eso es lo que estamos entendiendo esto. Cómo buscar resolver cualquier circunstancia, pero aquí vamos a hablar cuando hay principalmente conflictos, situaciones,
les decía, ambos los cónyuges están expuestos a situaciones de presión, momentos de tensión. ¿Y esto qué es lo que genera? Bueno, que sea tierra fértil para que haya diferencias, enojo y falta de perdón. Debemos de entenderlo y de reconocerlo. ¿Sí? Como estamos expuestos a situaciones difíciles, si no consideramos este peligro, bueno, puede ser tierra fértil para generar diferencias, enojo y falta de perdón. Por eso en una relación matrimonial sólida es necesario perdonar. ¿Sí? En una relación sólida es necesario perdonar. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones que tu esposo, que tu esposa cometan ofensas en tu contra. Tu esposa cometa ofensas en tu contra, tu esposo cometa ofensas en tu contra. Y si no perdonamos, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a llenar de qué? De rencor, resentimiento, amargura. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos llenamos de rencor, de resentimiento, nos empezamos a amargar? Bueno, va a resultar en un distanciamiento progresivo. Se van a empezar a distanciar. ¿Sí? ¿Por qué entonces a veces hay distanciamiento en los matrimonios? Porque no han aprendido a perdonar las ofensas que el otro le comete. Y aquí son ofensas que pueden ser a veces sin que la otra persona se dé cuenta, y también ofensas que la otra persona se da cuenta y hace algo, o sea, como se me fuerza la palabra, intencionales, ¿no? O sea, también hay ofensas intencionales en el matrimonio, aunque no debería de suceder, ¿no? Pero ambas ofensas tienen que ir al principio del perdón. ¿Y dónde encontramos este principio en la Biblia del perdón? En la verdad fundamental de que hemos recibido perdón. ¿De quién? De Jesucristo. El mandato bíblico del perdón se basa en la verdad fundamental del perdón a los que hemos creído en Jesucristo y que Él nos ha extendido ese perdón. Es decir, ¿hemos sido perdonados por Dios? ¿En Cristo, sí o no? Entonces, ¿qué debemos de hacer con aquellos que nos ofenden? Y aquí hablando especialmente en el matrimonio. ¿Será algo opcional perdonar? Va más allá, es un mandato y eso es lo que vamos a entender. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Estamos ahí? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Hemos recibido hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo tan grandes bondades y hemos recibido perdón. Y nos dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y habla de unas características que tienen que ver con esto que estamos hablando del perdón. Dice aquí benignidad, ¿sí o no? Dice ahí. ¿Qué es benignidad? Se refiere a una bondad hacia los demás.
ser bondadoso. Luego viene humildad, ¿no? ¿Qué es la humildad? Pues lo contrario podemos entender al egoísmo, ¿no? Es el antídoto perfecto para el amor egoísta que corrompe las relaciones entre las personas. La humildad. Debemos de ser humildes de corazón, no sentirnos, vamos a ponerlo así en términos prácticos, no te sientas mejor que el otro. Así, para que lo entendamos, ¿no? No te sientas mejor que tu esposa, no te sientas mejor que tu esposo. Y vas a poder ser humilde. Porque si tú te crees más sabio, más sabia, más entendido, más entendida, más justo, más justa, más fuerte o hay así, pues no va a haber humildad en ti. Dice benignidad, humildad y dice después paciencia. Yo no estoy tomando todo, estoy tomando de lo que nos está llevando al tema, ¿no? Paciencia. Para que haya perdón deberá de haber paciencia. ¿Qué es paciencia? Vean, así, ¿he escuchado el término longanimidad? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Largo. ¿Cómo? Es parte de la paciencia, esperar, es decir, cuando alguien te hace una falta, está hablando que es aquí lo opuesto a la ira explosiva. Soportar la injusticia, eso significa también paciencia. Soportar la injusticia. Soportar cualquier circunstancia desfavorable. Es decir, Dios manifiesta esto, ¿no? La longanimidad que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque es paciente para con nosotros. Si no, pues ¿qué hubiera pasado? Por su misericordia, dice la Escritura, no hemos sido ¿qué? Consumidos, ¿no? Por nuestro pecado. Él extiende su misericordia, es paciente para con nosotros y si hemos recibido eso de parte de Dios, nosotros debemos de extenderlo con nuestros esposos. Estamos entendiendo aquí otra vez en términos prácticos, va a haber cosas que sean más difíciles de entender para la otra persona y tú tienes que ser paciente. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50. Es que ahí es donde no nos cuesta trabajo, ¿no? Porque a veces si no tenemos benignidad, no tenemos humildad, no somos pacientes, decimos es que ya debería de haber entendido. Y estamos viéndolo desde la perspectiva mía, ¿sí? O sea, aquí es lo que a mí me toca hacer, no lo que al otro, porque si el otro no está haciéndolo, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Para que no quiero que esto lo tomemos como pretexto. De, es que voy a hacer el mal porque él tiene que ser paciente. ¿Sí? Eso no es como lo estamos llevando, sino desde la perspectiva de lo que a mí me toca hacer. Si recordamos eso, lo que está en mis manos, que era lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Y vemos aquí algunas características, del carácter de Jesucristo. Es lo que estamos viendo aquí, por eso le decía, ¿dónde recae esto? ¿Dónde vamos a aprender a perdonar cuando vemos el perdón que recibimos por medio de nuestro Señor Jesús? Y de su carácter que Él mostró estando en esta tierra. Vamos a... no, ahí adelantito, el 13. Colosenses 3. Dice, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice después ahí? Y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, dice así también hacedlo vosotros. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo lo perdonó, así también deben hacerlo. Los perdonó, dice, así también deben hacerlo. Y otra palabra importante que aparece aquí dice, soportándonos. ¿Qué significa esto?
Aguantar. También significa padecer. Bueno, del original viene que es una expresión que es sostenerse uno mismo en contra de. Y por eso vienen todas estas aplicaciones, ¿no? Aguantar, padecer. Porque imagínate que tú estás soportando algo que está pesado, va a llegar un momento en que te va a empezar a cansar, vas a empezar a sentir dolor, ¿no? Por eso habla esto, padecer. Soportando a veces vas a tener, también dice, sufrir. Aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Habla de una paciencia bajo una provocación. Hay cosas que no te gustan a ti, ¿verdad? Que la otra persona haga. Y tú tienes que ser paciente. Soportar, dice, largamente las ofensas. Todo esto es soportándonos. Aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Soportar largamente las ofensas. Paciencia bajo una provocación, es decir, no ser rápido para el enojo. Soportándonos y después dice perdonándonos. Esta palabra perdonándonos es conceder como favor. También es bondad. Otorgar un favor de forma incondicional. Otorgar un favor de forma incondicional. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, dice, si alguno tuviere, dice, hay una palabra, queja. ¿Qué es una queja? Esta palabra es culpar por una falta, por un incumplimiento. O sea, dice, si alguno tuviera quejas que tú estás culpando al otro, dice, por una falta, por un incumplimiento de la otra persona. Dice, si alguno tuviere queja contra el otro, dice, de la manera que Cristo te perdonó, así también tú debes de hacerlo. ¿Sí? Cristo, entonces, hermano, es nuestro ejemplo perfecto de perdón. Cristo es nuestro ejemplo perfecto de perdón. ¿Por qué? Porque Él ha perdonado todos nuestros pecados sin reproche. Cristo es el ejemplo perfecto de perdón, ya que Él ha perdonado todos nuestros pecados sin reproche. Entonces nosotros como creyentes debemos de estar dispuestos a perdonarnos dentro de nuestro matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque, mire, la esencia de la vida cristiana es ser como Cristo. ¿Sí o no? La esencia de la vida cristiana es ser como Cristo. Ahí está la clave del perdón. Si yo soy cristiano, yo quiero ser como Cristo. ¿Cristo qué hizo aún cuando recibió todo ese agravio en su contra? Nos perdonó. Primera de Juan 4:17, vamos a empezar a ver esto. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, dice, así somos nosotros en este mundo. Lo que yo te decía, ¿no? Si soy cristiano, la esencia de mi vida cristiana es ser como Cristo. Que leímos aquí en Primera de Juan. Imitar a Cristo
Es nuestro llamado. ¿Y en qué debemos de imitarlo? En humildad, en amor, en servicio a otros y claramente en perdón. Y un ejemplo que te puedo dar está en Juan 13:14. Juan 13:14. Juan 13:14. Dice, pues si yo, hablando aquí nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Te repito entonces, la clave del perdón, es entender cómo Cristo perdonó e imitar su ejemplo en nuestros corazones y en nuestro matrimonio. Si hemos recibido perdón de Cristo, si vimos cómo Cristo actuó, nosotros debemos de imitar, de buscar, no ponernos por encima. Decíamos aquí en Juan, dice, yo el Señor y Maestro, se supone que Él está por encima de nosotros, ¿sí o no? Dice, aquí en este ejemplo que estábamos leyendo, si yo les he servido, si yo les he lavado sus pies, dice, ustedes también deben de hacerlo los unos a los otros, extendiéndolo lo que estamos viendo. Si yo los he perdonado, ustedes también, ¿qué? Se deben de perdonar. ¿Sí? Y bueno, todos sabemos, en sentido general, todos tenemos el entendimiento de los sufrimientos. Él sufrió por nuestros pecados, por los pecados de otros. ¿Por qué es importante entenderlo esto? La idea de sufrir por mis pecados puede ser, ¿no? Pues me lo merezco. Pero la idea de sufrir por los pecados de los otros, ¿qué piensa de eso? O sea, bueno, si yo me equivoqué, pues está bien, ¿no? Me lo merezco. Pero ahora imagínate sufrir por los pecados de otros. ¿Qué es lo que viene a tu mente? Ay, pues ¿por qué no? Qué injusto. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Exactamente eso. Es decir, entender esto es totalmente contrario al entendimiento natural del hombre, ¿no? Mire Colosenses 2:13. Aquí vamos a encontrar claramente la razón por la cual nuestro Señor fue a la cruz. Fue para sufrir en nuestro lugar y recibir el castigo por nuestros pecados. Colosenses 2:13. De aquí hay una enseñanza muy interesante en este texto. Dice Colosenses 2:13, dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. En los días, hermano, que fue escrito esto, según la ley romana, si un hombre cometía un delito, las ofensas eran escritas en un documento. Y ese documento era clavado en la puerta de la celda de la persona. Robó, no sé. Y ahí estaba escrito también su sentencia, la pena que tenía que pagar por sus delitos. Así está, imagínense ahí
mazmorras, las cárceles, lo que fuera ahí, los calabozos, y ponían ahí el acta. Y si había, bueno, entendemos, en ese tiempo también había leyes, había ordenanzas, ¿no? Cuando una persona violaba estas leyes, estas ordenanzas, bueno, estaba a vista de todos los que pasaran por ahí lo que había cometido. ¿Sí? Y vean lo que pasaba. Cuando el prisionero cumplía su sentencia, el documento se quitaba de la puerta de la celda y el magistrado escribía encima de ese documento: consumado es. Y se lo devolvía al prisionero. ¿Por qué? Para que fuera una prueba de que ya había pagado por su deuda. Entonces, si alguno en la calle, cuando él salía ya de haber pagado por lo que había hecho, si alguno en la calle lo cuestionaba diciéndole: oye, pero tú robaste, él entregaba ese documento. Tenía que mostrarlo como evidencia de que él ya estaba absuelto. Bajo este contexto es cuando se escribe este texto de los Colosenses. Dice: juntamente con él perdonándonos todos los pecados, dice, anulando el acta de decretos que había en nuestra contra. E imagínate, tú estabas ahí en tu cárcel, ¿no? ¿Y qué tenías? Tú solo sabes, ¿no? Ahí el acta ahí. Violó tales y tales situaciones, hizo tantas cosas. Tú sabes, mejor que yo, ¿no? ¿Y qué hizo nuestro Señor? Las quitó, las clavó, dice, en la cruz. Y ahora tú puedes andar libremente. Y si alguien te quiere condenar, dice, tu acta dice: consumado es. Estás perdonado. Eso es lo que has recibido. Y tú, te digo, tú mejor que yo sabes de que el Señor te libró y te perdonó. Y yo creo que más de que te dé gracia, digo, ya tenemos paz, pero eso no te da vergüenza. O te pararías aquí ahorita si yo te dijera: a ver, dime de qué el Señor te... Digo, pudieras darlo como testimonio, pero no es fácil. ¿Sí o no? Pero has sido perdonado por el Señor. Eso es el entendimiento que debemos de tener, nuestro fundamento para poder perdonarnos entre nosotros. Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Este texto lo debemos de saber, ¿no? Yo sé que lo sabe. Yo sé. Isaías 53, 4. Estamos ahí, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados, fuimos nosotros curados. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál fue la voluntad de nuestro Señor entonces? Su voluntad fue sufrir en lugar y por la causa del hombre. ¿Sí? Y su sacrificio debe de ser imitado por nosotros. ¿Cuál fue su voluntad? Sufrir en lugar y por la causa de nosotros. Nosotros debemos de imitar esa actitud que él tuvo. ¿Quiere verlo? Filipenses 2:5. Filipenses 2:5.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué clase de actitud exhibía él? ¿Qué era lo que caracterizaba a nuestro Señor de su conducta delante de los demás? ¿Un hombre que no perdonaba? ¿O el ejemplo más grande de humildad que podemos encontrar? Entonces, hermano, ¿qué provoca que una persona de cuyos pecados fueron clavados en esa cruz y que recibió el perdón por la misericordia, enojarse contra su semejante? ¿Qué hace que un esposo acepte el perdón de Dios por sus pecados, pero que rechace el mandamiento de Dios de perdonar a su esposa? ¿Qué hace que una esposa se goce del perdón que recibió y que cuando su esposo falla, ella no lo quiera perdonar? ¿Sí me entiendes? ¿Será orgullo? Puede ser que él o ella, cualquiera que actúe así, se sienta más que el Señor, porque de otra forma, ¿cómo podría ser? ¿Qué pasa? Mire, hermano, un cristiano que no perdona está diciendo esto: gracias, Señor, por sufrir por mis pecados, por los pecados de otros, pero no me pidas que yo haga lo mismo. Quien no perdona siendo cristiano está diciendo, gracias, Señor, por sufrir por mis pecados y por los pecados de otros, pero a mí no me pidas que yo haga lo mismo. ¿Sí? Usted recuerda, ahí no lo busquen, nada más anótelo para que corrobore lo que le estoy diciendo ahí en Mateo 18:21. Ahí se cuenta una historia de un siervo cuyo amo le perdona una deuda enorme. ¿Sí la recuerda? Su amo le perdona una deuda gigantesca. Haga de cuenta así como $1,000,000. Luego esta persona perdonada sale y encuentra a su consiervo que le debía unos 15 pesos. Y como el siervo no podía pagar, esta persona que había recibido el perdón le echa en la cárcel y lo hace deudor hasta que pague. Y cuando su amo oye esto, él le llama, le dice: siervo insensible, siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné, y tú no debiste también de tener misericordia y de perdonar a tu consiervo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? El Señor, enojado, lo entregó a los verdugos. ¿Sí? Mira, ahora si busque Mateo 18:35, que es el final de esta historia.
Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ¿qué? Ofensas. Así también hará mi Padre Celestial. Dice así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué? Esta palabra ofensas, vea lo que significa. Desliz. Desviación. También habla de un error intencional. O una transgresión voluntaria. Un delito. Un pecado. Ahora, hermano, si tú has recibido perdón de Dios y tú rehusas perdonar a otro, ¿será pecado? Sí. Por eso vemos cómo en esta historia que nos habla aquí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, el amo lo castiga, ¿no? Pues es un malvado. ¿Cómo si yo te perdoné 1,000,000, tú no pudiste perdonar 15 pesos? Eso habla de un corazón que no está correcto. Entonces tú cuando digo, te lo repito, esto no es de condenación, pero tú te acuerdas de dónde te sacó Dios, ¿no? Dices, o sea, Dios me perdonó de esto y yo no puedo perdonar. Ahí ponle tú lo que tú quieras. ¿Sí? Eso es el entendimiento que debes de tener. Dios me perdonó y ahí hazte tu lista. Es así, sé exhaustivo, ¿no? Todo lo que hiciste. Ahí sí vale la pena ser exhaustivo, ¿no? Todas las cosas. Y después decir, yo no puedo perdonar esto. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, hermano, el principio para perdonar como Cristo es imitar su voluntad. El principio para perdonar como Cristo es imitar su voluntad de perdonar de corazón el sufrimiento. El principio para perdonar como Cristo es imitar su voluntad de perdonar de corazón el sufrimiento. ¿Y cuál? ¿Por qué es este sufrimiento? Por los hechos de ofensas del otro. ¿De dónde llegó ese sufrimiento al Señor? Por los hechos de ofensas de los hombres pecadores, ¿sí o no? ¿Qué le hicieron al Señor? Mira, tú debes de entender esto. Tú puedes haber sufrido en tu matrimonio por causa de tu cónyuge, pero si lo comparas con lo que sufrió el Señor Jesús, ¿qué dices? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Lucas 23:34. Lucas 23:34.
Evangelio de Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, ¿qué decía? Es que algunos leen, fulmínalos, o algo así leen ellos, algunos. Padre, dice ahí, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué le estaban haciendo al Señor ahí? ¿Una fiesta? ¿Una comida? ¿Qué le estaban haciendo? Él sufrió ofensas, golpes, injusticia, de hombres llenos de envidia, de odio. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo él? Oró por ellos. Mientras estaba en este mundo, nos mostró grande ejemplo a nosotros, sus discípulos. Y también se los dijo a los discípulos que estaban ahí en ese momento con ellos. En Mateo 6:12 dice, y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. ¿Qué pasará cuando tú perdonas? Si no perdonas, te amargas. ¿Sí lo entiendes? Si no perdonas, te amargas. Y lo que leíamos al principio, ¿no? Lo que veíamos al principio. Va a haber problemas, va a haber conflictos, va a haber separación. Nada bueno. Y también, no nada más tiene consecuencias en tu pareja, sino tiene consecuencias en ti. Viene la amargura. Pero si tú perdonas, vendrá paz y restauración a tu vida. Es decir, cuando tú oras por tu esposa, por tu esposo, ¿qué pides? ¿Juicio o pides misericordia y perdón? Y dice, Señor, ya repréndelo porque no entiende. Ya hazlo entender porque yo no puedo. ¿O pides misericordia y perdón? Eso es algo bien importante, ¿no? ¿Qué era lo que quería nuestro Señor Jesucristo de sus transgresores? ¿Qué fue lo que oró? Perdónalos. ¿Qué deseas tú para tu esposo, para tu esposa si te ha ofendido? Si tú tuvieses el poder y pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué desearías para él o para ella? ¿Buscar el bien para esa persona? ¿O dirías, no, yo si fuera, no, yo no los perdonaría, yo lo hubiera hecho, Señor, Padre, consúmelos en este momento? Es que debemos de entender quién era el que estaba sufriendo, era nuestro Señor. Él tenía todo el poder, toda la autoridad para doblegarlos ahí en ese momento. Es más, hasta se rieron de eso, ¿no? Le dijeron, pues, a ver, bájate. ¿No podía bajarse? Esa es la situación, ¿no? Él teniendo el poder y la autoridad para hacerlo, no lo hizo. Y te digo, vendrá, si tú perdonas, ve lo que dice segunda carta a los Corintios 1:3. Segunda carta a los Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de qué dice ahí, de misericordias y Dios de toda qué? Consolación. ¿Qué es esta palabra consolación?
Habla de confortar. Hasta el momento que tú perdones, vas a recibir el consuelo de Dios. Dice el verso 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, cuando el Señor Jesús sufrió todo ello, aceptó el dolor que iba a pasar, Dios lo preparó para esto. Recordemos ese momento cuando él ora en el Getsemaní, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y la Biblia enseña que él, aún de tanta presión, de tanta agonía, su sudor era como gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Sí recuerda esa parte? Pero sí sabe que él estuvo preparado para sufrir porque nadie más pudo haber sufrido todo ello. Dios, aún en medio de esa prueba, de esa situación, estuvo con él. Pero porque su actitud fue la correcta, ¿no? Isaías 53:7, no lo busque, yo se lo leo. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Ese es el ejemplo que tú tienes. Perdonar, hermano, no es parte de nuestra naturaleza caída. Debes de entender esto. Perdonar no es parte de nuestra naturaleza caída. La venganza sí lo es. Solo podemos perdonar verdaderamente si aprendemos cómo hacerlo del gran perdonador que es Jesús. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo aprenderás a perdonar si jamás nadie te lastima? ¿Se podrá? Es decir, Dios va a permitir las cosas también. Pero si entiendes esto, parte de tu naturaleza caída es no perdonar, sino es la venganza, ¿no? Como dicen, me la hizo, me la paga, ¿no? Solo vamos a poder perdonar, aprender a perdonar, verdaderamente perdonar, si aprendemos cómo hacerlo de nuestro Señor Jesús. Entonces, así como Dios nos perdona, así debemos de perdonar a nuestra esposa. Algo bien importante, ¿cómo podemos decir que hemos perdonado? ¿Qué implica perdonar? ¿Cómo se ve el perdón? Hay dos puntos importantes. Uno es la cancelación de la deuda y un trato misericordioso. ¿Te entiendes qué es eso, no? ¿Qué implica perdonar? ¿Cómo se ve el perdón? Cancelación de la deuda y trato misericordioso. Aquí enfócalo hacia tu esposo o tu esposa, ¿no?
Recuerda lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pues si no perdonas, te amargas. Y sí, también en parte alguien dijo ahí, es una decisión, ¿verdad? ¿Quién dijo? La hermana, ¿verdad? Porque no se siente perdonar. No se siente. Lo que sientes que es el dolor, el enojo, lo que está en tu corazón, ¿no? Es que no siento perdonar, pues no. Tienes que perdonar. Ahí es donde entra el conflicto. Sí, es una decisión. Después vendrá, como lo leíamos, el consuelo de Dios, la restauración de Dios, la paz de Dios. Pero tienes que entender esto, no lo vas a sentir en tus emociones. Recuerda que tenemos una lucha, estamos todavía acá en este cuerpo, ¿verdad? Y ahí es donde debemos entender esto, en nuestra naturaleza, como hombres, y hablo hombres, mujeres, está el no perdonar. O sea, en verdad, o sea, si tú sales en la calle y alguien te da uno, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser tu reacción? Pues devolvérselo. O sea, así es nuestra naturaleza caída, ¿no? ¿Sí o no? No vamos a ser honestos. Pero ya nosotros no somos completamente así, ¿o sí? Todavía puede estar el impulso, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos dominio propio, tenemos carácter cristiano y ahí es donde ya puedes empezar, bueno, pones la otra mejilla. Déjalo que toque como loco, el claxon, ¿no? Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Es tan importante entender esto. Y acuérdate, ¿has sufrido? Son preguntas que te tienes que hacer. ¿He sufrido? ¿Esto que estoy pasando es mayor que lo que sufrió Cristo? Casi seguramente, o más bien seguramente tu respuesta va a ser no. Entonces, si Él pudo perdonar un mayor agravio, yo puedo perdonar este. Así. No le busques más. No hay más que buscarle. Y recuerda, o sea, ¿cómo tú habiendo recibido ese perdón, tú ahora dices, no, yo no? Sí, el perdonar es pasar ya la situación por alto, la deuda por alto y tener un trato misericordioso. Debemos de entenderlo, es un mandato. Sí, es una decisión claramente, sí, pero es un mandato. El que no lo hace está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Estamos? Creo que con lo último que dijimos está completo y totalmente claro, ¿no? El agravio que estoy sufriendo es mayor, ¿no? ¿El Señor lo pudo perdonar? Sí, yo también puedo. Debo perdonar. Acuérdate, a él lo traicionó Judas. ¿Sí te acuerdas de eso? Me humillaron. Escogieron al Barrabás. Todo eso, imagínate, o sea, en verdad sí son cosas que tienes que reflexionar. Como tratar de ponerte en ese momento. Si a ti nada más te dice, ay, es que lo agarró y ¿cómo te pones? Yo no lo agarré, ¿qué te pasa? A ver, tú me viste y... ¿Sí o no? Acuérdate de eso.
Padre, te damos gracias. Pedimos que tú nos guíes y que tus palabras, Señor, se afirmen en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y que tú nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, cada uno de los matrimonios que están aquí, las familias. Tú las guíes, Señor, que tú las afirmes, pero que cada uno de nosotros aprendamos, Señor, a depender de ti y verdaderamente derribar todo aquello que nos estorba, Señor. Verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras fallas, de nuestras transgresiones, Señor. Para que verdaderamente tú nos visites, que tú verdaderamente visites, Señor, venga tu guía verdadera a cada una de estas familias. Habíamos aprendido que como tú nos has perdonado, así debemos de perdonar. Debemos demostrar la misma actitud que tú mostraste, Señor. Entendiendo, Señor, que vendrá tu perdón, vendrá tu consuelo, vendrá tu paz. Guíanos tú, Señor, guíanos tú. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.